Hola, soy Mauricio Flores y vamos a hablar de una de las normas más importantes en el tema de las fotodetecciones. En cuanto a normas, aparte de las sentencias de la Corte Constitucional que regulan las fotodetecciones, está la Ley 1843 de 2017 y la reglamentación de esa ley, que es la Resolución 2020-30-400-112-45 del 2020. Entonces les voy a hablar de lo más importante en cuanto a los requisitos que deben tener las cámaras de fotodetección para que puedan funcionar. Más adelante van a ver la importancia de saber eso y cómo les puede servir para pelear una fotodetección. Bueno, vamos a mirar los artículos más importantes. Básicamente miramos por ejemplo el artículo 5. Se establece en el artículo 5 las condiciones técnicas para la instalación. Deben tener 3 criterios: siniestralidad, prevención e infracciones. Es decir, antes de que un municipio pueda solicitar ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial que le permitan instalar cámaras de fotodetección, debe tener alguno de esos 3 criterios. Es decir, que logre demostrar que en el sitio donde quieren instalar las cámaras hay mucha siniestralidad, o que van a prevenir cierta clase de accidentes, ¿cierto? Que en ese sitio, digamos, es probable que ocurran cierta clase de tipos de contravenciones o accidentes, entonces que es por prevención que lo van a hacer, pero deben haber unos estudios. O también que demuestren que en ese punto en específico se cometen cierta clase de infracciones. Alguno de esos 3 criterios se supone, ¿cierto? Ahora miremos el artículo 6, ubicación de los dispositivos. Establece que no pueden ir poniendo esas cámaras en cualquier parte. Por ejemplo, en colinas o dentro de una casa o cosas de esas. Y ahora, muy importante, no pueden ser utilizadas en vehículos en movimiento. En el tema, digamos, de colinas y eso lo sacan precisamente porque incluso llegó a salir en las noticias que habían cámaras por allá, pues, digamos, en una loma muy pronunciada, o incluso dentro de una casa. La otra vez salió en las noticias que había una cámara como dentro de una panadería, y eso pues una cosa ridícula, pues. Es que una cámara de fotovoltaica dentro de una, pues, una propiedad privada como tal. Hasta dentro de fincas incluso han puesto cámaras de fotodetección. Entonces ese artículo 6 es importante. Y ahora el tema de los vehículos en movimiento. En Medellín, por ejemplo, estuvieron implementando ese tema de que ponían fotodetecciones por mal parqueo en un carrito de fotomultas. Eso lo logré yo tumbar incluso con una petición invocando, digamos, este artículo, que bueno, antes era la resolución 718 de 2018, pero igual esta resolución reemplazó la anterior y establecía precisamente que no se podían utilizar cámaras de fotodetección en vehículos en movimiento. Y en Barranquilla estuvieron utilizando mucho eso. Yo todavía no sé si todavía lo están utilizando. Creo que en Cali también, y en algunas ciudades donde todavía están poniendo fotodetecciones con vehículos en movimiento. Tengan en cuenta que eso es ilegal según el artículo 6 de esta resolución 2020-30-400-112-45. Ahora, el procedimiento para la autorización de la instalación es simplemente que los organismos de tránsito pues soliciten eso a través de medios tecnológicos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eso está en el artículo 7. Y miremos el artículo 8. Criterios técnicos para la operación. Una cosa es, digamos, los criterios técnicos para la instalación, y una vez instalados, se miran los criterios técnicos para la operación. Y dice que debe haber viabilidad en el uso de la infraestructura vial, calibración y evidencia de la señalización instalada. Viabilidad en el uso de la infraestructura vial es que pues, se deben tener, digamos, algunas herramientas para que se puedan instalar esas cámaras en ciertos sitios. Es decir, deben tener unos permisos, pues, como de la concesión o los dueños de la carretera como tal, y esos permisos pues se los deben enviar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y mirar que en ese sitio pues si se pueda poner una cámara que no vaya a estorbar, o que si haya pues como espacio para poner la cámara. Eso de hecho es lo de menos. El tema de la calibración, esto sí es muy importante, porque resulta que cuando miden la velocidad, las cámaras de fotodetección deben estar calibradas. Por ahí salió una noticia incluso que la gran mayoría de las cámaras de fotodetección no estaban calibradas. ¿Uno cómo se da cuenta de eso? Pues a través de un derecho de petición. De hecho, esa calibración la regula el decreto número 1074 de 2015, que establece que es el Instituto Nacional de Metrología en Colombia quien debe calibrar o dar la certificación de que esos
equipos están calibrados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno manda derecho de petición, oh sorpresa, los organismos de tránsito dicen, eso viene calibrado de fábrica, que la empresa Belsis de Brasil tiene la certificación de que está calibrado. Eso no sirve. Esos digamos, certificados de calibración tienen que ser por el Instituto Nacional de Metrología según los criterios del decreto número 1074 de 2015. Entonces eso también es muy importante. Muchas fotodetecciones se podrían caer por eso. Incluso si un juez tiene en cuenta eso a través de un fallo de tutela o un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, podría tener eso en cuenta, el tema de la calibración. Y existencia de la señalización instalada. Todas las cámaras de fotodetección deben estar señalizadas. Por ejemplo, el artículo 10 de la ley 1843 del año 2017 establece, por ejemplo, que cuando es en vías rurales, la señalización debe ser 500 metros antes. En vías urbanas, o sea, dentro de la ciudad, no tiene que ser 500 metros antes, pero sí en todos los accesos a esa cámara debe decir detección electrónica. Si se logra comprobar, incluso en Medellín algunas se cayeron, eso ya sí fue hace añitos, muchas, por ejemplo en Vía Las Palmas, porque en ese sitio no estaba señalizado, no decía detección electrónica, y de hecho, además de decir detección electrónica, también debe estar señalizado según el artículo 112 del Código Nacional de Tránsito el límite de velocidad, obviamente. Y ya más adelante hay algo muy importante, que esto, digamos, ha pasado un poco desapercibido, y es, por ejemplo, el artículo 13 de esta resolución 2020-30-400-112-45 dice que la Superintendencia de Puerto y Transporte es la encargada de vigilar que todo esto que les estoy comentando se cumple, y si no se cumple, tienen la obligación de sancionar a los organismos de tránsito, porque es que incluso el Ministerio de Transporte pues también estaría vigilando a la Superintendencia de Puerto y Transporte de que esté cumpliendo su trabajo de estar, digamos, vigilando que los organismos de tránsito cumplan estos criterios. Y en el artículo 15, me parece muy importante, que nadie nunca ha hablado de esto en un video, dice indicadores de seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial publicará los indicadores anuales de seguridad vial que deberán reportar las autoridades de tránsito para el seguimiento al comportamiento de los usuarios viales y las condiciones de seguridad vial en los puntos autorizados para la instalación. Las autoridades de tránsito deberían reportar en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial los datos requeridos para efectos de realizar el análisis de los indicadores anuales de seguridad vial que permitan establecer la efectividad de las medidas tomadas en cada punto autorizado. Están diciendo, mejor dicho, que los organismos de tránsito deben reportar y demostrar que esas cámaras que han instalado han servido para algo. Yo les aseguro que ningún organismo de tránsito va a tener unas cifras transparentes, pues por lo menos que digan que se ha reducido en tal porcentaje las muertes como tal. Eso es muy relativo, porque nada más, digamos, a veces se reducen esos indicadores solamente en ese punto, pero en general a nivel global, pues como tal, a veces no impacta mucho, digamos, la efectividad de las cámaras como tal. Pero en todo caso se supone que esas cámaras deben impactar en los temas de accidentalidad y de muertes viales, etcétera, etcétera, porque, digamos, deben dar un informe a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y último punto y muy importante, artículo 16 de la resolución 2020-30-400-112-45, vigencia de la autorización. Esa vigencia tendrá una duración de 5 años. Hay que tener eso muy en cuenta, o sea, es decir, los permisos que le dan para poner cámaras de fotodetección duran 5 años, 5 años. El boom de estas cámaras empezó después de esta resolución del 2020, o sea que por allá en el año 2025 se le van a empezar a vencer los permisos a la gran mayoría de las, digamos, cámaras de fotodetección en Colombia. Entonces vamos a estar muy vigilantes, por ejemplo, de las veedurías de movilidad y eso, para revisar que estén funcionando con los nuevos permisos o que adquieran los nuevos permisos. Entonces vean que ya todo lo que les he explicado, por algún lado, muchas veces los organismos de tránsito no cumplen con esta resolución 2020-30-400-112-45, ya sea porque utilizan fotomultas en vehículos en movimiento, o porque no están señalizadas las cámaras, o porque no tienen permisos del Ministerio de Transporte, o porque no están calibradas. Y entonces por alguno de esos motivos se podría caer, pues como tal, la cámara, y también, digamos, las fotodetecciones que se hayan generado con esa cámara que, digamos, no cumplía con los requisitos técnicos que menciona
esta resolución. Entonces, por favor, por eso es muy importante que compartan este video, le den me gusta, si lo ven por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y activen la campanita de notificaciones. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima, bye.